Karina, por favor. Yo te voy diciendo los versículos. Vamos con el versículo 1 y 2. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. Dice el texto, y este capítulo de la palabra de Dios, así como el capítulo 8 y el 9 en menor medida, es mucho para obreros, para líderes. Y hoy habla mucho sobre los servidores del Señor, y así que vamos a tratar de explicarlo con la ayuda de Dios y vamos a tratar de aprender lo que el Señor nos enseña a través de este capítulo. Dice el texto leído que estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Lo que hicieron es que para prender el incienso tomaron fuego, pero tomaron fuego que no procedía del altar de bronce. Recordemos que en el altar de bronce ese fuego lo inició Dios. Ese fuego lo inició Dios, y luego los sacerdotes tendrían a partir de ahora la orden de mantener ese fuego avivado para que nunca se apague. Repito, ese fuego lo inició Dios. Los sacerdotes tenían que tener el cuidado de agregarle la leña y de tener cuidado de que el fuego nunca se apague en ese altar. Para quemar el incienso, ellos tenían que tomar fuego proveniente de ese altar. Ese altar del holocausto o altar de bronce representaba la cruz de Cristo. Es en ese altar de bronce o altar del holocausto se ofrecían los sacrificios, donde eran muertos los animales. Eso, repito, representaba o simbolizaba la cruz de Cristo, donde Jesús, como Cordero de Dios, moriría por los pecados de todo el mundo. Es por esa razón que ellos debían tomar el fuego desde ese altar. De la misma manera, al día de hoy, nuestra salvación procede de la cruz de Cristo. Nuestra adoración, nuestra gratitud debe pasar por la cruz de Cristo, donde Él murió por todos nosotros los pecadores. En el caso de ahora, ofrecemos fuego extraño cuando consideramos que la muerte de Cristo no es suficiente o no tiene los méritos necesarios para nuestro beneficio. Es decir, que a veces se ofrece fuego extraño cuando a la muerte de la cruz de Cristo se pretende añadir o agregar otras cosas, como por ejemplo el crucifijo, o queremos añadir el agua bendita, o queremos añadir tierra santa, o queremos añadir la sal, o cuando queremos añadir el manto, o queremos añadir una foto de una imagen o una escultura.
Cuando a la muerte de Cristo le ofrecemos otra cosa, de alguna manera nosotros estamos diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no tiene los méritos necesarios, entonces por eso necesitamos agregarle algo más. Cuando nosotros hacemos eso, o las personas hacen eso, lo que están haciendo es ofrecer fuego extraño. Lo que están diciendo de alguna manera, la muerte de Cristo no tiene los méritos necesarios. Yo a eso tengo que agregarle algo más. Tengo que agregarle una imagen, tengo que agregarle un agua bendita, tengo que agregarle la sal. Eso es fuego extraño. Ofrecemos fuego extraño cuando presentamos algo que no procede de la presencia de Dios. Ofrecemos fuego extraño cuando presentamos algo que es puramente humano y no glorifica a Cristo. Ofrecemos fuego extraño cuando hacemos algo que sea para gloriar al hombre. Cuando ofrecemos fuego extraño, la presencia de Dios no está ahí. Cuando ofrecemos fuego extraño, el Espíritu Santo no se manifiesta. Porque la obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. El Espíritu Santo tiene la misión de glorificar a Cristo. No a ninguna persona, no a ninguna institución, ni a nada que no sea Cristo. La misión que tiene el Espíritu Santo es glorificar solamente a Jesús. O sea que todo lo que nosotros ofrecemos debe pasar por Jesús y la muerte de Jesucristo en la cruz. Todo nace de ahí. Nuestra salvación nace de ahí. Nuestra adoración y nuestra gratitud nace de ahí, solamente de ahí. Por eso ellos presentaron fuego extraño. ¿Y qué sucedió? Murieron por no hacer conforme a lo que Dios le indicó, por no hacer conforme a lo que Dios le instruyó. Murieron los dos hijos de Aarón. Y fíjese, ese mismo fuego que sería para bendición fue instrumento de destrucción. Murieron delante de Jehová. Me hace acordar mucho a Hechos 5 de Ananías y Zafira, que intentaron mentir al Espíritu Santo y murieron uno después de otro. En este caso ellos murieron por ofrecer fuego extraño. Repito, por tomar fuego que no provenía del lugar correcto de donde Dios le enseñó. Versículo 3, seguimos adelante. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó... Ahí nomás, el 3, gracias. Moisés le explica al papá Aarón lo sucedido. Acababan de morir dos hijos de Aarón. Y Moisés trata de explicarlo de alguna manera lo que sucedió. Y aquí sucede algo fuerte. La Biblia dice que Aarón calló. Aarón calló, cerró su boca. Y créame que a veces es lo mejor que uno puede hacer. En este caso estamos hablando de una persona que perdió, no un hijo, al mismo tiempo perdió dos de sus hijos. Y a pesar de que él era muy sumo sacerdote, recientemente ungido para servicio exclusivo de Dios, no dejaba de ser hombre. Era tan hombre como nosotros, de carne y hueso, que tenía sentimientos. Imagínese el dolor de este padre que pierde al mismo tiempo a dos de sus hijos. Pero la Biblia dice que él tomó una sabia decisión. Calló, no abrió su boca, estando sujeto a la justicia de Dios.
De alguna manera lo que él hizo al callarse es sujetarse a la justicia de Dios. Salmo 37:7 dice el salmista: guarda silencio ante Jehová. A veces somos muy escasos para agradecer, pero somos muy pronto para cuestionar, murmurar contra Dios. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 9 y versículo 20 y dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pablo está diciendo: ¿quién eres tú, hombre, para altercar contra un Dios tan grande, tan sublime, tan supremo, tan soberano, tan excelso? Por eso vuelvo a decir que Aarón tomó una sabia decisión y calló. Tenía el dolor, pero no murmuró ni contra Moisés ni contra Dios, sino que tomó la decisión de callarse. Y a veces cuesta, pero repito, a veces es lo mejor que el hombre de Dios puede hacer. Vamos un poquito más, vamos avanzando. Versículos 4 y 5, por favor. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. A ver, sería que entraron los primos de Nadab y Abiú y lo sacaron del santuario, lo llevaron fuera del campamento. Es la última vez que Aarón y sus hermanos Eleazar e Itamar vieron a esas dos personas. Lo sacaron. 6 y 7, por favor. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Amén. Primera enseñanza del día de hoy entonces es no ofrecer fuego extraño. No ofrecer nada que no sea para glorificar a Jesús. Segunda enseñanza: ante ciertas cosas que a veces producen dolor, lo mejor que puede hacer es callar. Y ahora vamos a un tercer tema que también es muy importante. Fíjese lo que Dios le dice a Aarón y a los hijos de Aarón: no descubráis vuestras cabezas. Lo que Dios le está diciendo es que no debían dar muestra de tristeza o duelo, porque esa era la manera que ellos tenían la de expresar su tristeza, su dolor, su duelo. Y ahora Dios, al decirle que no descubráis vuestras cabezas, de alguna manera lo que está diciendo es que no debían dar muestra de su tristeza, que no debían dar muestra de su dolor. Le estaba diciendo a esos familiares que perdieron su ser amado a que no hagan duelo.
ni tampoco debían hacer nada que los imposibilite de servir. O sea, que ellos, a pesar de esa situación, deberían seguir sirviendo en el santo ministerio para el cual fueron consagrados. ¿Me está siguiendo? A pesar de la situación difícil, Dios le ordena a que ellos tenían que seguir sirviendo en el santo ministerio por el cual recientemente fueron consagrados. Ese es el precio del ministerio. Ese es el precio del sacerdocio. Ese es el precio del discípulo de Jesús, del discípulo del Señor. Pablo, en el Nuevo Testamento ya, Efesios 3:1, se autoproclama a él mismo. Dice: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. No dice prisionero de los romanos, no dice prisionero del emperador, no dice prisionero de los religiosos. Él dice prisionero de Jesucristo, porque él estaba preso por la causa de Jesucristo. En una oportunidad Jesús le dice a Pedro: cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Juan 21:18. Lo que Dios le estaba enseñando a Pedro y le estaba ya profetizando, que iba a morir por la causa de Cristo. Cuando tú eras joven hacías lo que tú querías, pero después te ceñirá otro y harás cosas que por ahí te duela y no quieras. Servir al Señor tiene su precio. Por supuesto que también tiene sus beneficios y glorificamos a Dios por todas las cosas. Pero para ser un discípulo del Señor, discípulo, hay que seguir sus pasos y a veces uno tiene que hacer lo que no quiere. Es decir, el servidor del Señor, el siervo de Jesucristo, no hace lo que quiere, hace lo que debe. Ellos, volviendo a Aarón y a Hur, debían aceptar la justicia divina sin muestras de dolor. Y debían seguir sirviendo más allá de la situación en que se encontraban. ¿Por qué digo esto? El servidor del Señor no sirve por emociones. Porque las emociones permanentemente van cambiando. Las emociones cambian porque las circunstancias y las situaciones van cambiando de tiempo a tiempo, de momento tras momento. Usted hoy está feliz, mañana va a estar triste porque pasó esto, porque lo otro. Su situación cambia, las circunstancias cambian. Entonces, por ende, sus emociones también se pueden reflejar, pueden cambiar sus emociones. Pero el servidor del Señor no sirve por emociones, porque las emociones cambian. El servidor del Señor Jesucristo tampoco sirve por sentimientos, porque Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién la conocerá? Entonces el servidor del Señor no puede servir a Dios por ni emociones ni por sentimientos. El servidor del Señor debe servir por amor y por convencimiento, más allá de cuál sea su situación. El servidor del Señor debe servir siempre a pesar de. Por eso Dios le dice a Aarón: no saldréis de las puertas del tabernáculo de reunión. No van a salir,
ustedes van a seguir sirviendo en aquello por lo cual fueron elegidos y consagrados. Iglesia, tú eres un discípulo del Señor. Tú eres un servidor del Señor, sacerdote de Jesucristo, real sacerdocio. Que esto nos quede grabado para siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Nunca sirvas a Dios según tus emociones. Nunca sirvas a Dios según tus sentimientos. Servirle siempre a Dios por amor. Siempre. 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 Porque nosotros fuimos llamados para eso. Vamos al versículo 8 porque esto sigue. Versículo 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dice, Dios le habló a Aarón. No dice Moisés. Puede ser que Dios le haya dicho a Moisés y Moisés se lo trasladó a Aarón. Pero puede ser que no. Puede ser que Dios mismo le habló a Aarón y le dice, no beberéis vino ni sidra. La palabra viene de la palabra hebrea sechar, que significa embriagar. En realidad lo que Dios le está diciendo es que no debían beber ninguna bebida embriagante, ninguna bebida fermentada. ¿Para qué? Para que ellos puedan discernir entre lo santo y lo profano. Esta es la principal causa por la cual ellos no podían beber. Para que de esa manera, en su sano juicio, siempre hagan lo correcto delante de Dios y puedan emitir siempre un justo juicio al pueblo del Señor. Por eso dice, ustedes cuando entran a ministrar no beban ni sidra, ni vino, y en realidad ninguna bebida que le entone de alguna manera. ¿Para qué? Porque ya sabemos lo que sucede cuando una persona... Entonces, no lo hagan. Fueron elegidos para servir y deben hacerlo de una manera justa, de una manera correcta. Vamos al versículo 12 al 16. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que ha de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: Amén. A ver, lo que Moisés le ordena a Aarón y a sus hijos es que sigan el orden de las ofrendas, así como Dios le había enseñado ya anticipadamente. Recordemos que acababa de morir dos personas que eran los hijos de Aarón y los de hermanos de Eleazar e Itamar. Pero Moisés le ordena que sigan con el servicio normalmente.
Lo que Moisés le está ordenando ahí es el orden de Dios para seguir con la ceremonia conforme Dios estableció. Repito, lo que Dios le está ordenando es que ellos, a pesar de esa situación, sigan con el servicio normalmente para Dios. Realmente es enorme la responsabilidad de un hombre de Dios. Es enorme la responsabilidad de una mujer de Dios. Y otra vez la palabra me lleva a decirlo. El servicio a Dios no depende, el servicio a Dios no depende o no debería depender de que si su estado de ánimo es bueno o es malo. No debería depender de si usted está en el día bueno o está en el día malo. No debería depender de si usted está en la tormenta o está en la bonanza. No debería depender de que si usted está en la escasez o está en la abundancia. Nosotros somos siervos del Señor, esclavos de Jesucristo, diría Pablo, prisioneros de Jesucristo, y nosotros no debemos hacer lo que nuestra emoción o nuestro sentimiento nos indica o nuestra situación nos indica. Nosotros como servidores del Señor, como discípulos del Señor, tenemos que hacer lo correcto siempre y no cansarnos de hacer el bien, no cansarnos de hacer lo correcto y hacer siempre lo que se debe hacer. Mateo 8, 21 y 22. Fíjese lo que el Señor le dice a un discípulo, ya vamos al Nuevo Testamento. Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que Jesús está tratando de enseñar al discípulo es, le dice, sígueme, sírveme, encárgate de mis cosas y yo me encargaré de tus cosas. El Señor debe aprender a dejar todo en las manos de Dios. Dije todo. El siervo del Señor debe aprender a depender de Él totalmente y entregarle todo a Él, incluyendo sus emociones, sus sentimientos, su economía, su salud, su presente, su futuro, sus deseos, sus sueños, su todo. El discípulo debe servir al Señor, hacer las cosas que Dios le mandó y entregar todo eso en las manos de Dios. Usted le sirve a Dios y Dios se encargará de usted. Dios se encargará de lo suyo. Usted encárguese de sus cosas y Él se encargará de las suyas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El siervo del Señor aprende a buscarle a Él primeramente. De las añadiduras se encarga el Señor. Por eso es la exigencia del hombre y la mujer de Dios, de servirle siempre. Acompáñame, Juancito, por favor. De servirle al Señor siempre. ¿Por qué? ¿Por qué hay algunos ministerios que se estancan? ¿Por qué hay ministerios que parece que nunca llegan a meterse en el propósito de Dios? ¿Por qué hay personas que no llegan a cumplir con lo que Dios diseñó para él o para ella? Porque hay personas que Dios no le puede confiar más, porque a veces están y a veces no están.
A veces están con todo y a veces están con nada. Entonces Dios no puede confiar en una persona que es de doble ánimo. Que el Señor nos ayude a nosotros a que siempre hagamos lo de Dios, más allá de nuestro estado. Yo le puedo asegurar que Aarón tenía el corazón desgarrado por dentro, pero él tuvo que seguir haciendo lo de Dios. Le puedo asegurar que Eleazar e Itamar, que eran menores a los dos que murieron, tenían su corazón desgarrado. Eran seres humanos, pero siguieron haciendo lo de Dios. Siguieron sirviendo en lo que se le encomendó. Versículo 16 al 18, por favor. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Creo que el carácter de estos nuevos flamantes sacerdotes estaba siendo probado. Encima que acababan de perder un ser amado, encima Moisés le reta, se enojó, le corrigió, le amonestó. Por un lado Moisés, pero usted le va a entender a Moisés, ¿sabe por qué? Porque usted ya lo está estudiando. Y Moisés, nosotros hemos leído muchísimas veces que Moisés hizo todo conforme Dios le ordenó. ¿Fue así o no? En todo, en el tabernáculo, en la consagración, antes de eso. Muchas veces nosotros hasta el cansancio hemos repetido la palabra de Dios y Moisés hizo todo conforme Dios le mandó. Él era un riguroso obediente del Señor. Y lo que estaban ofreciendo era cosa muy santa. Y Moisés quería que se hagan las cosas conforme Dios ordenó. Y esa cosa muy santa, en lugar de ser comida en lugar santo, fue quemada. ¿Qué hace Moisés? Se enojó, le retó, le corrigió, le amonestó. Por el otro lado tenemos a estos dos hermanos, Eleazar y Itamar, que estaban aturdidos seguramente por la muerte de su hermano. Tal vez por eso el error. No es que lo hayan hecho a propósito, considero yo. Lo hicieron sin querer, por la situación en la que se encontraban. Pero aunque no lo emociona, no lo indica, no está escrito, así como que, por ejemplo, Aarón cayó. No dice acá los hermanos callaron, pero no dice que ellos hayan respondido tampoco. Está escrito, ¿cómo sería? Está implícitamente. Sería, a ver, Karina. No está escrito, pero eso dice. Está escrito implícitamente que callaron. Cuando viene el reto de Moisés, la exhortación, estos hermanos que
erraron, callaron a la reprensión de Moisés. Callaron. Otra vez vemos ahora a los hijos de Aarón a pesar de que estaban en una situación difícil, se aguantaron el reto. Hay algunas personas que no les gusta ser corregido. Cuando uno da acá una corrección, acá no pasa eso. Como que no le gusta que se le corrija. Se retuercen. De alguna manera es una muestra de inmadurez, de rebeldía, de soberbia. Acepte la corrección con altura. Acepte la corrección con altura. Por otra parte, el que no acepta ser corregido no tiene autoridad para corregir. Así como una vuelta dije, el que no se sienta primero para aprender, no se puede parar para enseñar. Y el que no acepta una corrección, tampoco está apto para corregir a nadie. ¿Cómo vas a corregir a alguien si no quieres ser corregido? Dios corrige, no somos hijos bastardos, nos corrige. Entonces, el hecho de que Dios nos ha elegido para servirlo, debemos estar dispuestos a aceptar las correcciones y aceptarlo como debe ser. Creo que no quiero profundizar, pero me parece que esto es, en este sentido, muy claro. Estamos dispuestos a aceptarlo. No es para mal. Siempre será para bien. Versículos 19 y 20, por favor. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Muchas gracias, hermana Karina. El que habla, el que responde es Aarón. Le responde, pero fue una respuesta sabia, una respuesta sensata, una respuesta correcta, tenía sentido. La respuesta de Aarón sería más o menos así, en un lenguaje más actual. Ciertamente Dios me ha ordenado que coma de la ofrenda de expiación, pero cuando tales cosas me han sucedido, ¿sería agradable delante del Señor? ¿Acaso no espera Él que bajo circunstancias tan penosas me sienta como padre? De alguna manera Moisés está tratando de hacerle saber que él era humano, era hombre. Y dice, oyendo esto, Moisés se dio por satisfecho. O sea que Moisés comprendió, porque pues él también era padre. Y él se puso de alguna manera en lugar de padre y supo entender la situación.
Pero lo más importante de esto es que Dios no dijo nada al respecto. Dios no le llamó la atención ni a Moisés ni a Aarón. Dios no se hizo escuchar. Pero ¿cómo iban a hacer eso? No mandó castigo, no mandó juicio, nada. Veo que Dios no dijo, Dios no se hizo ver ahí, Usted vio, ¿no? No es que Dios emitió un juicio ante tal error. Moisés, viendo que Dios no se pronunció, no dijo nada, entonces se dio por satisfecho. Y por esta razón, por esta irregularidad, Moisés dio por terminado el asunto. Lo que Dios hizo es comprender la situación y la grandeza de un Dios soberano. Porque Dios conoce los corazones, cómo se hace. La Biblia dice, no está la palabra de nuestra boca, Él que ya lo sabe todo. Él conoce todo de nosotros. Y ¿sabe qué? Yo creo que Dios sabía que el error fue involuntario. Dios comprendió la situación difícil en la que se encontraba. Dios tuvo en cuenta que ellos obedecieron, porque ellos se mantuvieron dentro del santuario, del tabernáculo. Ellos siguieron ministrando como Dios le ordenó. Y Dios entendió que el error era involuntario de alguna manera y que ellos habían hecho lo mejor que pudieron. Aparte, estos eran nuevitos, eran nuevos sacerdotes. No tenían la experiencia. Recién comenzaban y se encontraron con una situación así, tac. Y Dios entendió. A pesar de su error, ellos hicieron lo mejor que pudieron. Obedecieron a Dios e hicieron lo que pudieron, lo mejor. Porque excelencia no es lo mismo que perfección. Excelencia es ofrecer lo mejor a Dios. Y excelencia no es perfección. Ya dijimos varias veces que la única persona que nunca se equivoca, ¿quién es? La que nunca hace nada. La persona que hace cosas puede equivocarse. La persona que no hace nada, encima que no hace nada, vocifera acá. Si yo haría así y yo haría asá y asó, así, asá, asá, osó, asado. Obvio que sí. Es bueno. Entonces, la persona que nunca se equivoca es la que nunca hace nada. La que sirve a Dios. Yo me equivoqué muchas veces. Los que servimos a Dios estamos propensos a errar de alguna manera. Pero Dios ve el corazón como lo hacemos. La sinceridad, la humildad. ¿Cómo lo haces? Por eso, si eres un servidor de Dios, no temas al fracaso. De los fracasos también se aprende. Sirve a Dios siempre. Y ofrece a Dios siempre lo mejor como Él se merece. Sirve a Dios como se merece Él. Porque la recompensa viene de Él, no viene del hombre, viene de Dios. Entonces, en esta enseñanza, que era para sacerdotes y nosotros somos real sacerdocio, amados, ofrezcamos a Dios fuego verdadero, no fuego extraño,
Que todo lo que hagamos sea solo para la gloria de Dios, no sea para la vanagloria. Recordemos que el Espíritu Santo lo que hace es glorificar a Jesús. Y nosotros debemos pasar todo por Jesús y por la cruz de Cristo. Los méritos de Él son suficientes. Debemos entender que en determinadas situaciones, cuando nosotros no entendemos, lo mejor que podemos hacer es callar. Guarda silencio. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Recordemos que debemos servir al Señor no conforme a nuestras emociones y circunstancias, situaciones. Recordemos que tenemos un compromiso con Dios y que va más allá de nuestras emociones. Y esto quiero reiterarlo porque hay ministerios que se truncan, ministerios que se separan, que se tildan, no sé cómo decirlo, porque hay personas que no están dispuestas a servir a Dios a pesar de todas las cosas. Creo que esto es importante porque en los años de experiencia en el pastorado y en el evangelio en sí, se ve mucho de esto. Muchas personas que fueron llamados por Dios, fueron elegidos por Dios. Dios depositó ministerio, Dios depositó talentos, Dios depositó dones en ellos. Pero no tienen la suficiente determinación para seguir creciendo siempre, como dice 1 Corintios 15:58. Creciendo en la obra del Señor siempre. No tienen la suficiente determinación. Entonces andan conforme a sus emociones. Entonces suben y bajan, suben y bajan, suben, bajan. Toda su vida están en este nivel. Y los propósitos de Dios no se cumplen en su magnitud como Dios pretendía. Que a partir de hoy, amado hermano, hermana, usted, yo, todos, tomemos la determinación de hacer lo de Dios, lo que Dios nos indicó, siempre. Porque aparte no es que nosotros tenemos que arreglar solo, tenemos una ayuda, Dios. Tenemos la ayuda de Dios con nosotros. Y todo lo podemos en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Usted puede servir a Dios siempre. No, pero pastor, no doy más. Ahí está Dios. O sea, quiero tirar la toalla. Sí, yo también lo hice. Muchas veces quise dejar la cruz colgado por ahí. Muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces, Pero ahí estuvo Dios. Ahí estuvo Dios para levantarme. Ahí estuvo Dios para ayudarme. Ahí estuvo Dios para consolarme. Ahí estuvo Dios para fortalecerme. Por eso yo hoy, como el apóstol Pablo, puedo decir, y por eso estoy parado aquí, que todo lo puedo en Cristo, en Él, porque Él me fortalece. Tal vez está necesitando esa fuerza de Dios. La fuerza los tendrá de Dios para seguir. La fuerza lo vas a tener de Dios.
Tal vez aquí hay sentadas personas que están determinados a servir, están determinados a hacer la obra de Dios. Saben para lo que Dios les llamó, pero yo sé que a veces las fuerzas se gastan. Pero glorias a Dios que tenemos al bendito Espíritu Santo de Dios, que está ahí para levantarnos, para sostenernos, para empujarnos y para fortalecernos en la obra del Señor. Tal vez aquí hay personas que dijeron: tiro la toalla, no doy más, desisto. No desista, porque Dios todavía no desistió de vos. No desista, porque Dios no desistió de ti. No desista, no desista, no desista. Dios está contigo. No desista. En el servicio a Dios siempre nos encontraremos con injusticias y con un montón de cosas. Pero el hombre de Dios, seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, está dispuesto a seguir a pesar de las injusticias. Está dispuesto a seguir a pesar de las decepciones. Está dispuesto a seguir a pesar del dolor. Está dispuesto a seguir a pesar de las traiciones. Está dispuesto a seguir a pesar de las incomprensiones. Está dispuesto a seguir a pesar de la escasez. Está dispuesto a seguir a pesar de las enfermedades. Está dispuesto a seguir a pesar de las tribulaciones. Está dispuesto a seguir. Por más que el corazón le diga basta, por más que la emoción le diga basta, que el sentimiento le diga basta, el hombre y la mujer de Dios está determinado, y cuando no puede más, puede acudir a los pies de Jesús y derramar su alma en la presencia de Dios. Puede acudir a Él y derramar todo eso delante de Él, y cuando menos se da cuenta, Dios lo levanta para su gloria, para su honra, porque usted no es un soldado cualquiera, usted no es un servidor de cualquiera, usted es un servidor del Señor y vale mucho. Vale mucho para Dios. Por más que algunos lo desprecien, vale mucho para Dios. Por más que algunos no le tengan en cuenta, vale mucho para Dios. Póngase de pie, por favor. Que Dios nos ayude a ser fieles siervos del Señor. Algún día usted va a escuchar: y esto será tan placentero. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo eterno. Soy amante de tu presencia. A veces acá hay llantos, sí, hay llantos, señores. Usted no es el único que llora. No es la única que llora. Siempre quiero ser. En el servicio a Dios hay lágrimas. Soy amante de tu presencia. Hay momentos de soledad. Existe. Pero sea fiel al Señor. Su compromiso es con Dios. Y es Él el que le va a decir aquel día, buen siervo y fiel. De su vida para eso. Yo no quisiera escuchar jamás: no te conozco, siervo infiel, fuera de acá. Yo quiero que usted escuche también: buen siervo y fiel. Fiel a pesar de todas las cosas. Fiel a pesar de los padecimientos. Buen siervo y fiel en lo poco. Sea fiel en eso poco que tiene.
En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Soy amante de tu presencia. Quizás acá hay siervos del Señor que están necesitando de ese empujoncito divino. Levanto mis manos, Juancito. Propóngase, determínese. Determínese a servir al Señor, varón, mujer, siervo, sierva. Propóngase, determínese a servir al Señor.